Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades. C-141 El final del viaje, 2. Capítulo 141 El final del viaje, 2. El sol salió desde el este, proyectando una luz naranja sobre el terreno rocoso. Crujido. El silencio que se apoderó del entorno fue roto por el único sonido de un paso. Estamos cerca. El capitán Reinder se detuvo y se dio la vuelta. Detrás de él, varias docenas de caballeros perfectamente alineados. Su armadura dorada brillaba bajo el resplandor del sol, haciéndolos parecer aún más imponentes. De pie en formación, protegieron a los magos que estaban atrás. Capitán, aquí está el informe. Al recibir un papel de uno de los miembros del caballero, el capitán leyó el contenido antes de fruncir el ceño. Necesitamos darnos prisa. Al devolver el periódico, hizo una seña con la mano a los miembros. La lucha ya ha comenzado. Vamos a darnos prisa. De hecho, tal como afirma el informe. En el momento en que llegaron al destino, pulsos de maná recorrieron los alrededores mientras el fuerte sonido del metal chocando reverberaba en el aire. Clank, clank, clank. Los miembros del escuadrón avanzado ya estaban completamente comprometidos con los Seahounds que atacaban ferozmente. ¡Aguó! Sus aullidos atravesaron el aire. ¡Qué tonto! De pie cerca de ellos, el capitán hizo una señal con su mano y los caballeros detrás de él cargaron hacia adelante. Lo mismo ocurrió con los miembros de la torre mágica que lanzaron todo tipo de hechizos hacia los Seahounds. ¡Aguó! ¡Aguó! Su inesperada interferencia tomó a los Seahounds por sorpresa mientras aullaban en el cielo. Pero ya era demasiado tarde. PFFT. La sangre se derramó en el aire. Fue una escena brutal. Ni siquiera el Terror Rank Hellhound se salvó de la masacre. Con más de una docena de caballeros de nivel 5 atacando juntos, su resistencia fue inútil. En cuestión de minutos, su cuerpo se partió por la mitad. Golpe. Hemos terminado. Todos los Seahounds han sido absueltos. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, los caballeros y magos pasaron a informar al capitán que estaba frente a una gran roca. Su expresión era sombría. Esto es mucho más difícil de lo que esperaba. ¿Por qué estoy temblando? El capitán se preguntó, mirando fijamente su mano temblorosa. Supuestamente no debería tener miedo teniendo en cuenta el equipo con el que estaba. Aún así, el miedo innato que traía el dragón no era algo que pudiera ignorar. Uno se pregunta cómo un solo escuadrón de un pueblo tan pequeño fue capaz de reducirlo a tal estado. Sinceramente, la respuesta era obvia. Lo más probable es que el dragón de roca todavía estuviera en sus etapas iniciales en aquel entonces. El Mirror Quack debe haberse formado recientemente y el dragón aún no estaba completamente aclimatado al nuevo entorno. Normalmente, el mejor momento para lidiar con los monstruos provenientes de Mirror Quack era durante su primera aparición. El entorno dentro de la dimensión espejo y el mundo exterior era bastante diferente. A las criaturas les llevó tiempo acostumbrarse al nuevo entorno, lo que hace que esta situación sea la más ideal para los humanos. Es una lástima que solo lo hayamos encontrado ahora. Habían pasado 30 años, aunque había sido sellado, lo más probable es que su cuerpo estuviera acostumbrado al medio ambiente y hubiera alcanzado la plena madurez. Fue por esa razón que la presión se sintió abrumadora. Haz los preparativos rápidamente. No había mucho tiempo que perder. La única razón por la que se quedó quieto y esperando fue porque él solo no tenía ninguna posibilidad de matar al dragón de roca. No era su fuerza lo que daba miedo, no. Lo verdaderamente aterrador de la criatura era su capa exterior grande y casi impenetrable. No pudo derrotar al dragón de roca. No era su trabajo derrotarlo. Él solo estaba aquí para bloquearlo si algo sucediera. Lo mismo ocurrió con los caballeros. Su trabajo era proteger a los magos que se preparaban para lanzar un gran hechizo. Actualmente eran los únicos capaces de someter al dragón de roca. ¡Qué largo!
Las palabras del capitán fueron insuficientes. Mirando hacia adelante, vio su propio reflejo. En ese momento, todo su cuerpo se estremeció y acercó su mano hacia su espada ancha. «Prepárate. Rumble. Rumble». Sus palabras fueron acompañadas de un estruendo. La roca tembló, al igual que los alrededores. ¡Ac! ¡Ah! Completamente concentrados en el gran hechizo que se preparaban para lanzar, muchos de los magos fueron tomados por sorpresa y perdieron el equilibrio en el proceso. Protege a los magos. Los caballeros estaban en formación. Está despertando. Levantad vuestros escudos. El capitán Reisner sostuvo su espada hacia adelante. Una tremenda ola de maná brotó de su cuerpo. Rumble. El suelo seguía temblando. En el caos, las rocas cayeron sobre la gran roca mientras algo sobresalía de su espalda. Es vos, es vos. Dos sombras distintivas proyectadas sobre los caballeros. La atmósfera que rodeaba el terreno cambió. No te asustes. Manténgase en formación. Proteged a los magos. El capitán Reifender continuó dando órdenes. Mientras tanto, el color que los rodeaba comenzó a desvanecerse. El mundo se volvió gris. Y el capitán sintió que su corazón se apretaba. Lo mismo ocurrió con los caballeros que tragaron su saliva en silencio mientras giraban el cuello para mirar hacia arriba. Es vos, es vos. Levantándose del suelo, un fuerte vendaval cayó sobre los caballeros. En ese momento, el capitán levantó la vista. Sus ojos se fijaron en los del dragón. Y luego. Roar. El dragón rugió. Después de 30 años. Finalmente había despertado. Momentos anteriores. Elnor. Me quedé en medio de varios cementerios, envuelto por vegetación. Con el corazón ligero, me hundí en el suelo. Por fin has decidido visitarnos. Ur. Te tomó bastante tiempo visitarnos. Se estaba volviendo bastante molesto quedarse con estos tres. Menos mal que has venido. Todavía podía escuchar las voces de Daphne, Gork y Liam a lo lejos. No pude evitarlo considerando que estaba parado frente a sus tumbas. Estaban bien pulidos y las flores llenaban el espacio debajo. Eran muchos e incluso pude ver algunas cartas esparcidas. Estuve tentado de abrirlos, pero me contuve. No era asunto mío. En cambio, me concentré en sus tumbas. No está mal. Sus tumbas. Eran bastante hermosos. ¿Qué opinas? El mío tiene más flores que ese gran bastardo. No es una competición. Detener. Fue extraño, pero los tres simplemente no paraban de hablar. La parte más divertida fue que eran simplemente frutos de mi propia imaginación. No es que importara. Para mí, estaban vivos. Dentro de mí. Ja ja ja. Me incliné hacia atrás para mirar el cielo. El sol brillaba intensamente, proyectando su luz sobre el cementerio que había debajo. Cientos de tumbas rodeaban el espacio, cada una de ellas perteneciente a un miembro de los escuadrones de subyugación. Sabía los nombres de todos y cada uno de ellos. En cierto modo, fue porque conocía a todos que me sentí un poco abrumado. ¿Por qué no dices nada? ¿Vas a seguir ignorándonos? Ahogando el ruido de los tres, me recliné y disfruté del raro calor que provenía del sol. No puedo decir que este haya sido un mal viaje. Empecé a recordar mi tiempo aquí. En particular, pensé en mis ganancias. Si bien es posible que mi nivel no haya aumentado mucho, mi fortaleza general era mucho mayor que en el pasado. No solo pude actualizar Hands of Malady a Grip of Pestilence, sino que también pude obtener muchos recuerdos. De Gork, Daphne, Liam, Aurelia, etc. Había perdido la cuenta de la cantidad de recuerdos que había mirado. Cabe señalar que todos los miembros del escuadrón de subyugación habían estado entre los guerreros más fuertes de la ciudad. En esencia, tenía más de varias docenas de recuerdos de ellos. Eso significaba que tenía mucho conocimiento sin explotar que podría ser útil más adelante. Todavía no los había revisado ni los había solucionado, pero si lo hacía,
Confiaba en que podría mejorar aún más mis fuerzas. No terminó ahí. Aunque muchos recuerdos no me sirvieron de nada, como los que pertenecían a los caballeros, técnicamente no eran inutilizables. Bueno, para mí lo eran. Pero eso no significaba que fueran inútiles para los demás. ¿Qué pasaría si se los enseñara a otros? ¿O si pudiera venderlos? ¿Sería siquiera capaz de hacer eso? ¿Sería una falta de respeto hacia ellos? Reflexioné un momento antes de sacudir la cabeza. Estaban muertos. ¿Qué sentido tenía pensar en algo así? De cualquier manera, enseñar a otros las técnicas que yo conocía no fue exactamente fácil considerando que solo tenía un conocimiento superficial sobre las técnicas. Pero al menos me ayudó a entender cómo luchaban los demás. Si me encontrara con alguien con estilos de lucha similares, sabría más sobre cómo peleaba, lo que me facilitaría las cosas. Jaja. Dejando escapar un largo suspiro, cerré los ojos. Solo para abrirlos de nuevo mientras me giraba para mirar dentro de él, aterrador. Al percibir la energía que provenía de la distancia, me estremecí. Distancia. Ha comenzado. La pelea con el dragón de roca. Por un vistazo me di cuenta de que no era una pelea en la que alguna vez hubiera esperado poder participar. Quizás algún día, pero no el yo actual. Es una lástima. Estaba pensando en el hueso de dragón. Sin duda me habría ayudado mucho. Desafortunadamente, no tenía forma de matar al dragón. Lo mismo ocurrió con los Saiyans. Aún así, estaba satisfecho con mis ganancias. Solo tenía 4 huesos más que podía integrar dentro de mí. Necesitaba tener cuidado con lo que necesitaba agregar. Especialmente porque no pude quitar un hueso después de integrarlo. Una vez que me integré con un hueso, eso fue todo. No hubo devoluciones. Es vos. Sintiendo la brisa, me alboroté el cabello y me levanté. Ya era hora de regresar. De pie, miré hacia la distancia. Allí pude ver a Daphne y a los demás saludándome. Ya te vas. Esta vez asentí. ¿Qué? Acabas de llegar. Ni siquiera hablaste con nosotros. Los 3 me miraron fijamente y me reí para mis adentros. La próxima vez. TSK, lo que sea. Pero no rompas tu promesa. Aquí uno se siente bastante solo. Claro. Sonreí y al momento siguiente desaparecieron de mi vista. Eso fue excepto por una sola figura que estaba a lo lejos. Con cabello corto y rubio y ojos azules, estaba sentada encima de una lápida negra. Ella parecía joven. Aproximadamente 14 años de edad. Con las piernas colgando sobre la lápida, miró hacia arriba. Al encontrarse con mi mirada, levantó la mano y saludó. Al momento siguiente, ella también desapareció. Así, sin más, me encontré parado solo en el cementerio. Observé la vista que tenía delante y cerré los ojos. Sin mirar atrás, regresé a la ciudad. Este viaje, para mí también había llegado a su fin. Adviento de las 3 calamidades. C-142 El final del viaje, 3. Capítulo 142 El final del viaje, 3. Fue desafortunado, pero nunca pude ver la pelea entre los miembros del Imperio y el dragón de roca. Nos evacuaron de la ciudad poco después de que comenzara la pelea y nos enviaron de regreso a la academia. Lo mismo ocurrió con los nativos de la ciudad que fueron llevados de regreso a la academia en busca de refugio temporal. Todo pasó tan rápido que antes de que me diera cuenta, todos estábamos de regreso en la academia. Hoy es domingo. Acabas de regresar de un largo viaje. Tómate un tiempo para refrescarte. Las clases se reanudarán como de costumbre mañana. La voz de la profesora Bridget resonó desde el frente. Sus palabras estuvieron acompañadas de gemidos sutiles. No se pudo evitar. Todos estaban cansados y nadie esperaba reanudar las clases tan rápido. Yo era igual. Ah, cierto. Y luego, como si recordara algo, la profesora Bridget le golpeó la palma con el puño antes de sonreír. Fue una sonrisa que dio escalofríos. Los resultados de tu prueba saldrán mañana. Jake. Escuché un sonido extraño desde atrás.
No había necesidad de mirar. Podría adivinar más o menos quién había hecho el sonido. Bueno, entonces. La profesora Bridget aplaudió. Disfruta tu día libre. Ella procedió a marcharse poco después. Lo mismo ocurrió con los demás cadetes. Lamentablemente, yo no fui alguien que tuviera tal privilegio. Al darme la vuelta, mis ojos se cruzaron con los del profesor Oyobe. Tenía una expresión inusualmente seria. Prepárate. Están esperando. Sí. A diferencia de los demás, no pude descansar. Es comprensible teniendo en cuenta lo que me había pasado. La academia quería una aclaración de lo sucedido. Fue por esta razón que me estaban señalando. Vamos. El profesor Hallow acababa de girarse para dirigirse hacia donde se suponía que debíamos ir cuando vi cierta figura a lo lejos. Con el rostro pálido, destacaban especialmente los deslumbrantes círculos negros bajo sus ojos. En particular, podía oír sus débiles murmullos desde donde yo estaba. Maldito, lo sabía, libro. Solo un montón de tonterías. Como si notara la anomalía en él, el profesor se detuvo. Parece que la situación es mucho más grave de lo previsto. Sí. ¿Qué crees que pasó? Me pregunto. Mis labios se contrajeron. Tal vez no durmió. ¿Pesadillas? Probablemente. ¿No es él tu caballero? No pareces particularmente preocupado. No, estoy muy preocupado. ¿En serio? El profesor inclinó la cabeza para mirarme mejor. Después de unos segundos, inclinó la cabeza hacia atrás. No lo veo. Me han dicho que tengo una cara muy estoica. Supongo. Al mirarme de nuevo, el profesor finalmente negó con la cabeza. Bueno, está bien. Lo comprobaré más tarde. Veamos si mis preocupaciones no tienen sentido. Por supuesto. Así nos fuimos los dos. Era tarde en la noche y me quedé afuera de la sala de interrogatorios. El interrogatorio duró más de unas pocas horas. Frente a los directores de la academia, solo pude transmitirles todo lo que había sucedido en el tiempo en que yo había muerto. Por supuesto, omití mucha información considerando que mucha de ella tenía que ver con mi segunda habilidad. Sin embargo, pude salir de allí sin revelar demasiado. Incluso aunque fueran escépticos, no era como si pudieran sacarme información a la fuerza. Especialmente porque terminé resolviendo todo el incidente yo solo. Cierto. Hice una pausa por un momento. Ahora que lo pienso, resolví toda la situación yo solo. Como mínimo, la parte del nigromante. Lo hiciste. Una voz familiar sonó detrás de mí. Cuando me giré para mirar, encontré a Dalila parada a unos metros de mí. ¿Canciller? Instintivamente, extendí la mano para buscar mi bolsillo, pero me detuve cuando me di cuenta de que estaba vacío. Sintiendo su mirada, fruncí los labios. Acabo de regresar, así que... No tengo nada contra mí. Oh. El ojo de Dalila se movió. No estoy aquí para eso. ¿Por qué pareces tan decepcionado entonces? De todos modos, tengo un par de cosas de las que necesito hablarte. ¿Un par de cosas? Sí. Lo primero. Dalila agitó la mano y me entregó una carta. Esto es una invitación a un evento importante que tendrá lugar dentro de un mes. Puedes comprobarlo más tarde y si quieres venir, dímelo. Antes de que pudiera siquiera expresar mis dudas, continuó. Aparte de eso, pronto también se revelarán los resultados del premio Jovink. Me han pedido que le transmita la información. Pronto recibirás una invitación para ello. Premio Jovink. Me tomó un par de segundos recordarlo, y cuando lo hice, golpeé la palma de mi mano. Era el premio a la actuación. Bien, necesito algo de dinero. El premio iba a ser una gran oportunidad. No voté por mí mismo sin ningún motivo. Justo cuando pensé que eso era todo por la información, Dalila volvió a hablar. Hay algo más. ¿Más? ¿Qué más había? Aunque no hemos discutido qué es exactamente,
planeamos recompensarte. Me tomó un momento procesar sus palabras, pero cuando lo hice, abrí ligeramente los ojos. No me sorprendió la noticia. Más bien, esperaba que sucediera. Después de todo, hice gran parte del trabajo. ¿Qué tipo de recompensa? Me aseguré de contener mi emoción mientras hablaba. Indeciso. ¿Puedo decidir? Depende. ¿Depende? ¿Depende de qué? La academia no es la única que está considerando recompensarte. Parpadeé por un momento antes de darme cuenta. ¿La familia Megrail? Correcto. Cerré los ojos por un breve momento. Bien. Una vez más no me sorprendió. ¿O será así? Dalila volvió a hablar. La familia Megrail contribuye individualmente. Y si tal caso ocurre, también te recompensaremos individualmente. O bien, ambos decidimos una recompensa juntos. La decisión aún no se ha tomado. Una de las principales razones por las que te interrogamos hoy fue para decidir qué opción elegiremos. Ya veo. Eso tenía sentido. Siendo realista hablando, estaba bien con cualquiera de las dos opciones. O dos recompensas o una recompensa mayor. A mí me pareció bien cualquiera de los dos. Especialmente porque no pude elegir. ¿Eso es todo? Sí. Asentí ligeramente con la cabeza. Esta fue una noticia bastante agradable. Me pregunto qué tipo de recompensa me darán. ¿Un manual mejor? ¿Un hueso? Dinero. Estaría bien con cualquiera de esas tres recompensas. Sin embargo, si tuviera que elegir, sería dinero. Después de todo, con la cantidad adecuada de dinero, podría comprar algo similar a la primera y segunda recompensa de mi elección. Les informaré más sobre los dos primeros datos que les conté. La voz de Dalila me sacó de mis pensamientos. Mirando hacia arriba, ella me estaba mirando con sus ojos negros como la tinta. Otra vez. Una sensación familiar me invadió en el momento en que la miré a los ojos. ¿La sensación? Me resultó familiar lo que sentí al encontrarme con el ojo del dragón. ¿Existe una correlación? Fue extraño, pero por alguna razón no me sentí perturbado por la sensación. Más bien, sentí que podía hacer algo similar. Quizá me estoy volviendo loco. Todavía no, pero con el tiempo quizá fue posible. Mis dedos se contrajeron. Quizá me estoy volviendo loco. Todavía no, pero con el tiempo quizá fue posible. Mis dedos se contrajeron. Tenía muchas ganas de preguntarle más al respecto, pero antes de darme cuenta, su figura ya había desaparecido de mi vista. Ni siquiera me había dado cuenta. Inclinando la cabeza hacia atrás, dejé escapar una larga respiración. Quizás la próxima vez. No había necesidad de apresurarme. Especialmente porque me basé únicamente en especulaciones. Lo primero que hizo Kiera al regresar a su habitación fue limpiar su casa. Cambiándose a un conjunto de ropa informal, comenzó a pulir cada rincón de su habitación. Había pasado una semana desde que salió de su dormitorio y, aunque estaba limpio desde la última vez que salió, el polvo había comenzado a acumularse. Kiera no soportaba tanto polvo. Entonces. Cepillo. Kiera empezó a limpiar. Desde el área debajo de su cama hasta los rincones de la habitación. No dejó nada intacto y en una hora terminó. Limpiándose la frente, miró alrededor de la habitación. Estaba brillante. Al menos, en su mente. Mejor. Solo ahora se sentía satisfecha y relajada. Al ir a su cama, abrió uno de sus cajones y se detuvo. Al mirar fijamente la caja que descansaba allí, su expresión cambió. Joderme. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo vio. Ha pasado un tiempo. Loco. Este fue un récord de todos los tiempos para ella. Durante una semana entera no había tenido antojos de fumar. Solía ser algo cotidiano, pero... Jaja. Esto es una puta locura. Kiera tenía sentimientos encontrados sobre esto.
especialmente porque la razón por la que dejó de fumar era una tontería. Huele, huele. Se apretó la camisa hasta la nariz y la olió. Incluso el olor ha desaparecido. Kira sintió que estaba casi irreconocible. Ella estaba empezando a cambiar. Ja. Mientras volvía a tirar la mochila al cajón, Kira se dejó caer sobre su cama y miró fijamente el techo de la habitación. Por un momento, se dejó llevar por sus propios pensamientos. Ella permaneció así hasta que finalmente frunció los labios. Recibiré los resultados de mis exámenes mañana. El sistema de calificación dentro de Haven era bastante simple. DFAA. El grado de Kira limitaba con la C y las D. Nunca en su vida había recibido nada por encima de una C. Mañana iba a ser la primera vez para ella. BA, golpe. BA, golpe. Por alguna razón, Kira empezó a sentirse extrañamente nerviosa ante ese pensamiento. Estaba segura de obtener una E, tal vez incluso una D. Sin embargo, no quiero eso. Ni siquiera fue porque quisiera demostrar sus propios esfuerzos. Fue más bien porque serviría para demostrar aún más el hecho de que ella estaba cambiando. Solo tal vez. No, joder. Kira se dio una palmada en los costados de las mejillas. No te adelantes, perra. No hay garantía de que lo hayas hecho bien. Volteando su cuerpo hacia un lado, se metió en la cama y cerró los ojos. Está bien, no hay necesidad de hacerme ilusiones. Adviento de las 3 calamidades. Análisis de progresión de C143, 1. Capítulo 143 Análisis de progresión, 1. Al día siguiente. Finalmente llegó el momento de revelar los resultados de los exámenes. Kira se sentó en su asiento con los ojos cerrados. Aunque estaba haciendo todo lo posible, no pudo evitar respirar con dificultad. Ella estaba nerviosa. Muy nervioso. Después de todo, iba a ver si sus esfuerzos habían dado sus frutos o no. El hecho de que el fracaso significara la expulsión no significaba mucho para ella. No, eso fue mentira. Significaba algo. Sin embargo, teniendo en cuenta que era la primera vez que intentaba obtener buenos resultados en un examen, esa preocupación le parecía bastante irrelevante. Por una vez, quería que su esfuerzo fuera reconocido. ¿Puedes parar? Kira parpadeó y miró hacia un lado. Josefina, sentada unos espacios a su derecha, la miraba fijamente. ¿Qué estás haciendo, en celo? No puedo concentrarme cuando respiras tan fuerte. El infierno. Por primera vez en mucho tiempo, Kira no sabía cómo responder. ¿En celo? Cuando lo que dijo se asimiló, su expresión se desmoronó. Hoy Bit. Ahora les devolveré sus exámenes. Las palabras de Kira fueron cortadas abruptamente por las de la profesora Bridget. Su cabeza se movió y su espalda se enderezó inconscientemente. Tuvimos 2 exámenes escritos. Les entregaré los papeles a todos ustedes a la vez. Los he calificado a todos durante el viaje y los he comprobado 2 veces. Si no estás satisfecho con tu nota puedes venir a hablar conmigo y veremos si se pueden hacer ajustes. La profesora Bridget procedió a entregar los papeles uno por uno. Un extraño silencio se apoderó repentinamente del aula mientras los cadetes que recibieron los papeles inmediatamente pasaban las páginas para ver sus puntuaciones. Algunos mostraron miradas de desesperación mientras que otros mostraron miradas de emoción. Fue un poco de ambas cosas. Voltear, voltear, voltear. El sonido de las páginas volteadas fue agonizante para Kira. Lamiéndose los labios, se frotó las manos. Sin saberlo, se habían vuelto bastante sudorosos. Y luego. Aquí tienes. Por fin llegaron sus papeles. Kira se quedó quieta por un momento. Aunque los papeles estaban justo delante de ella, por alguna razón su mente se quedó en blanco. Fue solo que. Joder. Kira le pellizcó el brazo. ¿Desde cuándo soy tan cobarde? Bueno, fue solo un maldito resultado de examen. O al menos,
Kira siguió repitiéndose a sí misma antes de tomar el primer papel y darle la vuelta. Puntuación: 17/63, 27%. Grado: E. Su cuerpo se congeló y su mano tembló. Por un breve momento, su mente se quedó en blanco. Hasta el punto de que Josefina, que ya había revisado su periódico, logró echar un vistazo. ¡Guau! Maldita sea. Todo lo que hizo falta fue el sonido de su voz para salir de ella. Parpadeando, Kira se masajeó la boca. Bien, esto es de esperarse. Este no era el trabajo para el que ella había estudiado. Ese era. ¿Dónde estaba? Mirando a su alrededor, Kira comenzó a entrar en pánico. ¿Estaba justo frente a mí, en qué parte del mundo? Y luego, su rostro se torció. El papel. Estaba nada menos que en manos de Josefina. Oye, ¿qué eres? Estaba a punto de recuperarlo cuando notó la expresión en el rostro de Josephine. Era como si hubiera visto un fantasma. Esto. ¿Qué? ¿No? El infierno era esta perra. ¿Qué hiciste? La mirada de Josefina viajó lentamente hacia Kira. ¿Por cuánto vendiste tus manos? ¿Quién en su sano juicio pagaría por eso? ¿Qué? Dame eso. Kira le arrebató el papel de la mano a Josephine. Luego, bajando la mirada, miró el marcador. Kira no podía distinguir exactamente qué tipo de expresión estaba haciendo en ese momento, pero podía más o menos adivinar. Probablemente era algo parecido al de Josefina, pero... Jeje. Pronto se le escapó una risa de los labios. Como si algún tipo de hechizo hubiera caído sobre ella, todo su estrés desapareció en ese momento. Sus manos sentían un hormigueo, al igual que su cuerpo. Mordiéndose los labios, volvió a mirar la partitura. Y otra vez. Y otra vez. Quizás una vez más. Puntuación: 48/71, 68%. Grado: B. Jeje. Por primera vez en su vida, Kira sintió que había logrado algo con sus propios méritos. Y me sentí genial. Salón Carlson. Me encontré en los campos de entrenamiento familiares. Las clases de la mañana habían terminado y ya era hora de las clases de la tarde. Los resultados del examen fueron una B y una A. Una puntuación por debajo de lo que esperaba de mí mismo. Sin embargo, no me desanimé. No ha pasado mucho tiempo desde que llegué a este mundo. Ya es un milagro que haya podido obtener esas notas. No, más que un milagro, se parecía más a los frutos de mi propio trabajo. Bien, había trabajado para conseguir esos resultados. El primer semestre ya terminó. Han pasado varios meses desde que todos ustedes tomaron su análisis de progresión. Una vez finalizados los exámenes, ahora es el momento de comprobar tu progreso general. La profesora Olivia J. Kelson comenzó a explicar. Todo el mundo debería estar familiarizado con el proceso. Dado que ya lo hemos hecho antes, no creo que sea necesario que les presente el examen, ¿verdad? Nadie dijo nada. Es evidente que todo el mundo ya estaba familiarizado con el proceso. Lo mismo me pasó a mí. Quiero decir, ¿cómo podría olvidarlo? Fue aquí donde sangré por los ojos. Perfecto. La profesora aplaudió. Ya que todos están familiarizados con el proceso. Empecemos. Señalando las diferentes estaciones, continuó diciendo. Los grupos serán los mismos que la última vez. El profesor asistente a cargo de ti también será el mismo. Mi boca se movió ligeramente. Genial. Vete ya. Tras sus palabras, los cadetes se dispersaron. Yo era igual y me dirigí hacia un hombre corpulento, de cejas gruesas y cabeza calva. ¿Gilbert era? Lo que. No vale la pena recordarlo. A diferencia de la última vez, él no me miró abiertamente con hostilidad. Fue mucho más moderado que la última vez. Sin embargo, todavía podía sentir que estaba allí. Reúnanse, cadetes. No hice una escena y simplemente la seguí. Haciendo un rápido recuento,
dejó la almohadilla y nos condujo hacia un lugar familiar. El orden será el mismo que la última vez. Nuestra primera prueba será la prueba del maná. Dentro de un espacio no más grande que un aula, un círculo mágico de gran tamaño adornaba el suelo. Situado encima, un escritorio albergaba 3 orbes distintivos. Como la mayoría de ustedes ya están familiarizados con el proceso, no diré mucho. Él se giró para mirarme y yo di un paso adelante. Primera prueba. Prueba de concentración de maná. Coloca tu mano sobre el orbe. Entonces todas las miradas se posaron en mí. Sin hacer ruido, seguí sus instrucciones y coloqué mi mano sobre el orbe. Al mismo tiempo que lo hice, canalicé mi maná hacia el orbe. El maná comenzó a drenar de mi cuerpo a medida que un brillo blanco se extendía desde el orbe. No fue del todo cegador, pero sí suficiente para hacerme entrecerrar los ojos. El proceso no tomó mucho tiempo. Cuando terminé, recibí mi puntuación. Valor de puntuación, 2581. Sus palabras fueron recibidas con un silencio sutil. Tu puntuación anterior. 1.716, una mejora de 0,865. Cuando giré la cabeza para mirarlo, casi sonreí. Su expresión. Parecía como si se hubiera tragado un insecto. Grado, excelente. Tenía ganas de reír, pero me contuve y pasé al siguiente orbe. El orbe de pureza del maná. A diferencia del examen anterior, este me puso bastante nervioso. La pureza del maná no era algo que pudiera cambiarse fácilmente. Significaba el grado en que el cuerpo convertía el maná del aire en maná utilizable. Cuanto más puro era el maná, más poderoso y efectivo era un hechizo. Mi puntuación anterior estaba contaminada. Me pregunto cuál es el mío ahora. Coloca tu mano sobre el orbe. Tras recuperarse de la puntuación anterior, el profesor asistente dio un codazo al orbe que tenía delante. Hice lo que me pidió y coloqué mi mano sobre el orbe. Un brillo familiar emergió de la superficie del orbe. No duró más de un par de segundos antes de que la voz del asistente sonara nuevamente. Pureza de maná, estándar. Estándar. Así que realmente mejoró. Tenía una especie de corazonada desde el nor. Lo había sentido por mi flujo de maná y el sutil aumento de poder de mis hechizos a pesar de no haber subido de categoría de ninguna otra manera. La verdadera pregunta era: ¿cómo? La voz del profesor asistente me sacó de mis pensamientos. Cuando me giré para mirar, tenía una expresión incrédula en su rostro. ¿Cómo lograste mejorar tu pureza y cantidad al mismo tiempo? Él no era el único que me miraba de manera extraña. Casi todos los demás cadetes presentes me miraban igual. No podía culparlos. Después de todo, era difícil mejorar la pureza del maná y al mismo tiempo mejorar la cantidad. ¿Comiste algún tipo de medicina? Algunos. Ignorándolo, coloqué mi mano sobre el último orbe y canalicé mi maná. Era simplemente mi propia manera de decirlo. Ocúpate de tus propios asuntos. Asterisco. Después vino el examen físico. A diferencia de la prueba anterior, no había mejorado mucho en este aspecto, pero aún así hubo mejoras. Después de haber integrado un hueso en mi cuerpo, era natural que mi condición física aumentara unos pocos grados. Eso excluía el hecho de que entrenaba todos los días. Para mí, tales mejoras eran de esperarse. Tampoco soy el único que ha mejorado mucho. ¡Qué monstruo! No puedo creer que haya obtenido una puntuación física de 3671. ¿No significa eso que está cerca de alcanzar el nivel 4? Eso está al nivel de nuestros profesores. Aoife también. Obtuvo una puntuación física de 3553. Y ese ni siquiera es su fuerte. Evelyn y Kiera también mejoraron significativamente. ¿Por qué tuvimos que estar en el mismo año que estos monstruos? De ellos era de esperar tales puntuaciones. No era el único que entrenaba como loco todos los días. Más adelante, con quizás la excepción de León, los demás tuvieron acceso a recursos mucho mejores que yo. No tenía sentido compararme con ellos. Julien. Solo salí de mis pensamientos cuando llamaron mi nombre. Mirando hacia arriba,
Me dirigí hacia adelante y tomé asiento. Clank. Una pulsera negra sujeta a mi muñeca. Ya era hora de la última prueba. La prueba del examen mental. Todavía podía recordar los detalles exactos. Esta fue la única prueba que nunca pude olvidar. Estaba a punto de prepararme mentalmente para el dolor entrante cuando una mano presionó mi hombro. Déjame advertirte. Era el profesor Kelson. Ella me miraba con expresión seria. Maverick, cadete. No quiero que te quedes ciego como la última vez. Si ocurre algo parecido a la última vez, terminaré los exámenes y te suspenderé en el acto. Su voz era firme. A primera vista me di cuenta de que estaba hablando muy en serio. Está bien. Pero eso estuvo bien. Mi cuerpo debería poder resistir esta vez. Anteriormente, mi cuerpo había sido lo que me hizo retroceder. Las cosas eran diferentes ahora. Estaba seguro de que podría durar más tiempo. La verdadera pregunta era si podría soportar el dolor. Dolor. Bien, dolor. Ya no llevaba ni un solo dolor. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad se apoderara de mi visión. En la oscuridad aparecieron más de una docena de figuras. Cada figura conllevaba un dolor diferente. Un dolor que experimenté y con el que estaba muy familiarizado. Desde el dolor de arder vivo, hasta el dolor de ser torturado todos los días y lavado de cerebro. Dentro de mí llevaba tantos dolores. Esta prueba. No fui el mismo que la última vez. Al abrir los ojos me di cuenta de que mi entorno estaba tranquilo. Todas las miradas estaban puestas en mí. Ya sean los profesores y los cadetes de las diferentes áreas. En ese momento yo era el centro de atención. Bien. Te lo mostraré. Nuestro dolor. Miré al profesor. Inicialo. Adviento de las tres calamidades. Análisis de progresión de C144, 2. Capítulo 144 Análisis de progresión, 2. Eso marca el final de tu examen. Te entregaré tus puntuaciones más tarde. Para aquellos que no han visto un aumento masivo en sus puntuaciones, por favor no se desanimen. Siempre habrá una próxima vez. Al escuchar las palabras del profesor asistente, algunos cadetes mostraron expresiones abatidas y asintieron. La dura realidad del asunto fue que no todos pudieron mejorar significativamente. Al menos, en comparación con León, Aoife y los demás. Su progreso fue bastante mínimo. Pero si eso no fuera suficientemente malo, aquellos que vieran menos cantidad en esta ronda serían incluidos en una lista de vigilancia. Si el siguiente análisis de progresión apenas observara mejoras, entonces, lamentablemente, serían retenidos un año o expulsados de la academia. La academia invirtió muchos recursos en sostener a los cadetes. La academia era un lugar duro. Solo a los de arriba se les permitió quedarse. Has mejorado mucho. Dijo Aoife, de pie con los brazos cruzados junto a León. Ella miraba hacia el profesor asistente a cargo de su grupo. Tú también. León respondió secamente. Más o menos ya era consciente de cuáles iban a ser sus resultados. Por eso no se sorprendió. Aoife continuó. Con tus puntuaciones deberías ser el primero en la general. Creo que sí. Ya veo. A diferencia de la última vez, Aoife no parecía estar particularmente obsesionada con el hecho de no ser la primera. Si bien era cierto que él ocupaba un puesto más alto que ella, la brecha entre ambos no se había ampliado en absoluto. De hecho, Aoife parecía haber reducido la brecha. Especialmente la parte de fortaleza mental. En eso había logrado superarlo, lo cual fue una pequeña sorpresa para él. León estaba a punto de mencionarlo cuando notó un cambio en la atmósfera. Un extraño silencio se apoderó repentinamente del campo de entrenamiento. Girando la cabeza, León comprendió inmediatamente el razonamiento detrás del silencio. Así que es eso otra vez. Julián estaba a punto de someterse al examen de fortaleza mental. Todos los presentes todavía podían recordar vívidamente la vez anterior que había realizado el examen. ¿Cómo no iban a hacerlo si él había creado semejante escena? Todavía estaba vívidamente impreso en las mentes de todos los presentes. Y mirando a su alrededor,
León pudo ver que tenía razón. A partir de ahora. En este mismo momento, todas las miradas estaban centradas en Julien, que tenía los ojos cerrados. Ni una sola alma dijo una palabra mientras simplemente lo miraban fijamente. Entonces, sus ojos se abrieron y su voz resonó silenciosamente dentro de los confines del campo de entrenamiento. Inicialo. Fue una sensación familiar. Me hizo cosquillas en el cuerpo. Casi como si una corriente de electricidad de bajo voltaje recorriera mi cuerpo. Desde la planta de mis pies hasta mi cabeza. La sensación recorrió cada rincón de mi cuerpo. 0,1. Al igual que antes, el profesor asistente mencionó en voz baja el nivel de dolor. La partitura era bastante sencilla. Pasó de 0 a 10. Cuanto mayor era la puntuación, más doloroso era. Por lo general, las puntuaciones mentales estaban en línea con el nivel en el que se encontraba alguien, o incluso por debajo de él. Como era de nivel 2, se esperaba que mi tolerancia al dolor rondara el 2. Cuanto más alto era un mago, más poderosa era su tolerancia al dolor. 0,2. La puntuación aumentó. Apenas hizo cosquillas. 0,3. En aquel entonces, fue en ese momento cuando comencé a sentir algo. Pero, nada. No sentí nada. 0,4. 0,5. 0,6. Las cifras siguieron aumentando. Aún así, todavía no sentía nada. Fue extraño. En aquel entonces estaba seguro de que a estas alturas ya había sentido algo. 0,7. 0,8. Los números siguieron aumentando. Al abrir los ojos, miré a mi alrededor. Todos me miraban fijamente. Fue extraño. ¿Por qué todos estaban tan preocupados por mi puntuación? 0,9. 1,0. El profesor asistente continuó elogiando el resultado. 1,1. Ah, ahí. Sentí algo allí. Mi pecho se volvió pesado y mi pierna se contrajo. El malestar había comenzado. 1,2. 1,3. Aún no había llegado al punto de convertirse en una molestia, pero no era nada placentero. 1,4. 1,5. 1,6. Los números eran llamados continuamente y la sensación de incomodidad se hacía más evidente. Dicho esto, todavía era una incomodidad. El dolor aún no había llegado. 1,7. 1,8. 1,9. 2,0. A estas alturas ya me di cuenta de que las miradas que todos me miraban habían cambiado. Era como si estuvieran mirando a una especie de maníaco. No se pudo evitar. 2,1. 2,2. Todavía no había sentido ningún dolor. La situación era tan extraña que la propia profesora Kelson empezó a tener algunas dudas. Ella había estado monitoreando desde un costado todo el tiempo para asegurarse de que todo fluyera sin problemas. ¿Sientes algún dolor? No lo hago. Respondí con calma mientras la voz del profesor asistente resonaba de fondo. 2,3. No lo haces. Ella frunció el ceño y bajó la cabeza para revisar la pulsera. ¿Podría estar funcionando mal? Yo también me lo pregunté. Aunque sentí algo, no se parecía en nada a la vez anterior. También me hizo preguntarme si la pulsera no funcionaba correctamente o no. No, no hay problema. Después de una rápida comprobación, el profesor Kelson se alejó. La forma en que ella me miraba cambió. De verdad. Sus palabras terminaron ahí. 2,5. 2,6. 2,7. El recuento continuó. A estas alturas, la voz del profesor asistente era lo único que resonaba en todo el espacio de formación. Todos estaban demasiado ocupados mirándome con expresiones pesadas. 2,8. 2,9. 3,0. Finalmente sentí algo. Mi brazo izquierdo se movió y mi cara también. Miradas de alivio aparecieron en los rostros de muchos de los cadetes.
3.1. 3.2. El aumento del dolor fue rápido. Apenas unos segundos después de que comenzó el dolor, este se intensificó. Fue tan rápido que por un momento casi dejé escapar un gemido. Me duele todo el cuerpo en este punto. Un cierto calor cubría cada centímetro de mi cuerpo, dando la ilusión de que en ese momento estaba en llamas. 3.3. 3.4. Con cada recuento, el dolor empeoraba progresivamente. Apreté los dientes y agarré firmemente el reposabrazos de la silla. KH. Finalmente comencé a hacer sonidos. 3.5. La sensación de mi carne desgarrándose consumió mis pensamientos mientras el fuego atravesaba mi piel. El dolor era insoportable, me robaba el aliento y me dejaba sin aliento en busca de alivio. ¡Puh! ¡Puh! Respiré profundamente y cerré los ojos. Recuerda. Me hundí en mi conciencia. Estaba oscuro y estaba vacío. Sin embargo, dentro de ese vacío había una determinada figura. Uno desfigurado. Caminé hacia él y coloqué mi mano sobre su cabeza. Los recuerdos inundaron mi mente. Un niño pequeño. Una hermana. Una mansión en llamas. El dolor que sintió. Todo esto lo alivié. Y 3.6. 3.7. Finalmente pude calmarme. Comparado con ese dolor, esto no fue nada. Por lo tanto, 3.8. 3.9. Incluso cuando los números aumentaron, mi cuerpo dejó de temblar y me quedé quieto. Inamovible. 4.0. La quema cesó. Esta vez sentí un nuevo dolor. Asfixia. Actualmente me estaban asfixiando. Aunque no podía ver, podía imaginar mi cara volviéndose completamente azul. Sumergido bajo las profundidades del océano, me resultaba difícil respirar. 4.1. 4.2. El aire desapareció y sentí un peso aplastante sobre mi pecho. 4.3. El pánico me arañó la garganta. Empecé a desesperarme por tomar aire. 4.4. Mis músculos se tensaron y mis pulmones ardían con cada intento de respirar. 4.5. Agarrándome firmemente a los lados de la silla, mis piernas comenzaron a tener espasmos. KH. Mi récord anterior era 5.04. Estuve muy cerca de alcanzar tal puntuación. Estuve cerca, pero ¿puedo superarlo? Pensé que podría haberlo hecho, pero estaba empezando a dudarlo. En ese momento el dolor era tan intenso que apenas podía evitar caer inconsciente. A diferencia de la última vez, cuando me había aislado en lo más profundo de mi mente, estaba consciente de todo. Apenas podía recordar lo que había sucedido en el primer intento. Antes de darme cuenta, la puntuación era esa y mi cuerpo empezó a fallar. Esta vez mi cuerpo no estaba fallando. No había excusas para mí. ¿Debería hacer lo mismo que la última vez? ¿Tortugarme en mi conciencia interior? Para mí eso no fue difícil de hacer. Estaba seguro de que podría superar fácilmente mi puntuación anterior si hacía eso. Pero no. KH. Eso fue lo mismo que huir. Ese lugar. Era un lugar de consuelo que había creado cuando tenía cáncer y sufría de dolor todos los días. Había sido útil en aquel entonces porque necesitaba huir del dolor. No se podría decir lo mismo de mi yo actual. No necesitaba huir del dolor. Necesitaba soportarlo. Mis enemigos no me iban a dejar entrar en ese estado de comodidad. Solo pude soportarlo. 5.0. ¡Guau! Recuperé el aliento. Por una fracción de segundo pude respirar de nuevo. Solo para que yo no pueda hacerlo en el segundo siguiente. ¡Ac! Todo mi cuerpo estaba encorvado. La gravedad que rodeaba mi espacio se intensificó. Difícilmente podía mantener la espalda recta. 5.1. 5.2. 5.3. Clank. Clank. Mi mano derecha se deslizó de la silla y mi cuerpo se tambaleó hacia abajo.
Ac. En esa fracción de segundo vi negro y pensé que había caído inconsciente. No. Pero me apresuré a detenerme. Me mordí la lengua y apreté los dientes. Todavía no. 5.4. 5.5. 5.6. Los números siguieron aumentando y también lo hizo la gravedad que me rodeaba. Aunque era solo imaginario, como resultado todo mi cuerpo empezó a inclinarse hacia adelante. Antes de darme cuenta, mi cara estaba en mi regazo. H.U. Me costó respirar. Me sentí asfixiante. 5.7. 5.8. Sabía que podía dejarlo ir desde ahora mismo. Ya había superado a mi yo anterior. Nadie iba a decir nada. Que la puntuación anterior fue una casualidad o algo así. 5.9. Pero no estaba haciendo esto por ellos. Estaba haciendo esto por mí mismo. 6.0. No estaba tratando de demostrarle nada a nadie. No estaba soportando el dolor por algún reconocimiento tonto. No. Simplemente no quería huir de ello. 6.1. Como estaba atado, tuve que acostumbrarme. 6.2. El dolor crece cuando uno no crece a partir de él. Estaba tratando de crecer a partir del dolor. Y por esa sencilla razón. 6.3. 6.4. 6.5. Me permití experimentarlo. Me permití memorizarlo. Y me permití abrazarlo. Tose. Toser. Tosiendo, miré hacia arriba. Hacia el profesor asistente que todavía estaba contando. Hacia el profesor Kelson, que me miraba con preocupación, y hacia los demás cadetes. Dejé de toser entonces. 6.6. Apretándome firmemente contra el apoyabrazos de la silla, me levanté y enderecé la espalda. 6.7. Mirando a mi alrededor, me senté allí sin decir una sola palabra. 6.8. Aunque los números siguieron aumentando, me quedé callado. 6.9. Mi espalda. 7.0. Se mantuvo firme. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 8.0. 8.1. 8.2. Hasta el final. Permanecí impasible. Y luego. Ya es suficiente. Finalmente lo terminé todo. El conteo se detuvo y el dolor desapareció. Cuando miré hacia abajo, todo mi cuerpo temblaba. De hecho, había perdido el control total de mi cuerpo. Ja. Cerrando los ojos, incliné la cabeza hacia atrás. Y luego. 8.23. El profesor asistente habló. Esa es tu puntuación final. Adviento de las 3 calamidades. Análisis de progresión de C145, 3. Capítulo 145. Análisis de progresión, 3. ¿Qué carajo? Era difícil describir la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Desde el foco de atención de todos hasta el hecho de que el entorno estaba inquietantemente tranquilo. Nadie dijo una sola palabra y se centró en el cadete que estaba sentado junto a la silla con expresión estoica. Su espalda estaba recta y también su respiración. Fue extraño. Por la forma en que estaba sentado, no parecía que sintiera ningún dolor. ¿Qué clase de? Olivia Kelson estaba a un lado con los ojos abiertos. Ella no podía creer lo que estaba viendo. 7.9. 8.0. La incredulidad se hizo más evidente con cada palabra que salía de Gilbert. Fue solo que. Increíble. La fortaleza mental era una categoría extremadamente importante. Poder permanecer lúcido bajo el dolor era extremadamente importante durante las redadas y peleas. Pero no solo eso. Varios monstruos conocidos tenían la capacidad de lavar el cerebro,
y manipular a los humanos a voluntad. Una fuerte fortaleza mental evitaría que uno cayera en tal habilidad. Era normal que la fortaleza mental aumentara con el tiempo y la fuerza. Generalmente, cuanto más fuerte era uno, más fuerte era su mente. En general, así era como funcionaba y, sin embargo, ¿cómo? ¿Cómo fue esto posible? 8.1. 8.2. Las cifras siguieron aumentando. Ya es suficiente. Fue solo después de que su voz resonó que el conteo finalmente se detuvo. Sin embargo, 8.23. El profesor asistente habló. Esa es tu puntuación final. No había nada que Olivia pudiera decir sobre la partitura. 8.23. Era una cifra absurda. Una cifra casi inaudita y con solo unas pocas personas capaces de lograr tal hazaña. A menos que alguien haya sufrido una cantidad increíble de dolor en el pasado, es casi imposible lograr tal resultado. No, más bien. Era imposible que alguien tan joven hubiera sufrido tanto dolor. Incluso si hubiera padecido la peor de las enfermedades, aún así no sería suficiente poder ayudarlo a lograr tal puntuación. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le fue posible conseguir tal puntuación? El profesor no fue el único que quedó desconcertado por los resultados. Los que quedaron más desconcertados por los resultados no fueron otros que los cadetes. Después de todo, habían pasado por los mismos exámenes momentos antes. Todos comprendieron lo doloroso que fue el examen. Bastardo loco. Kira gruñó en voz baja mientras miraba su mano. Estaba temblando ligeramente. Su turno aún no había llegado, pero apenas recordando el dolor que había sufrido la primera vez, se encontró temblando. En aquel entonces su puntuación había sido 2,93. Fue una gran puntuación. Entre los mejores del año. Y, sin embargo, allí estaba ella, mirando la anomalía que obtuvo una ridícula puntuación de 8,23. Maníaco. Esa era la única palabra que podía usar para describirlo. Kira no fue la única que tuvo tal evaluación de él. Aoife compartía una opinión similar a la suya. Pero al mismo tiempo, su mirada no pudo evitar desviarse ligeramente hacia el hombre a su derecha. Había estado de pie en silencio todo el tiempo mientras miraba fijamente a Julián, que tenía una mirada indiferente. A ella le costaba entender sus pensamientos, pero eso no era un problema para ella. Tras desviar su atención hacia otra parte, su mirada se centró en la de Evelyn. A diferencia de León, su expresión era como la de un libro abierto. Había una confusión visible grabada en su rostro mientras miraba a Julián. Fue intrigante. Especialmente porque Aoife todavía estaba obsesionada con las palabras que le había dicho anteriormente. Él es diferente. Y no solo eso. Para que un cadete pueda alcanzar tal puntuación a tal edad. Definitivamente estaba ocultando algo. De eso estaba segura. La hizo sentir más intrigada. Mis manos se sentían como gelatina. No, más bien, todo mi cuerpo era como gelatina. Me resultó difícil mantenerme en pie y, si no fuera por la ayuda del profesor al final, habría estado en problemas. ¿Estás bien? ¿Debería enviarte al médico? Estaré bien. Sacudiendo la cabeza, rechacé las buenas intenciones del profesor y encontré un lugar donde sentarme. Mientras me movía, todas las miradas caían en mi dirección. Las miradas que me daban los cadetes. Ya estaba familiarizado con ellos. Ja ja ja. Sentado, incliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Mi mente estaba agotada y apenas podía pensar. A pesar de eso, no pude evitar sentirme emocionado por la puntuación que recibí. 8.23. Fue significativamente más alto de lo que había anticipado. Con mi cuerpo más resistente que antes y el hecho de llevar conmigo todo tipo de dolores de todo tipo de personas, pude lograr tal puntuación. Por ahora ese era mi límite. Sabía que si me esforzaba más, habría estado en grandes problemas. Fue un resultado satisfactorio. Uno que no me dejó sintiéndome como una mierda como el anterior. Eso será todo para el análisis de progreso de hoy. La voz del profesor Kelson me sacó de mis pensamientos.
Antes de darme cuenta, habían pasado algunas horas y todos los exámenes estaban hechos. Todos deberíais haber recibido una puntuación. Asegúrese de entrenar duro para el siguiente, que está programado para fin de año. Está justo antes del draft. Al hablar, el profesor Kelson se aseguró de enfatizar la última parte. Había ciertos criterios que un cadete debía tener para ser elegible para el reclutamiento. Uno de esos criterios fue una puntuación mínima de 3,0 en el examen físico o de maná. Todavía no había llegado a ninguno de los dos, pero confiaba en que para fin de año mi puntuación de maná rondaría los 3,0. Aplausos, aplausos, aplaudiendo 2 veces, el profesor Kelson llamó la atención de todos los cadetes presentes antes de volver a hablar. Toma en serio lo que dije. Por ahora, este es el final de la clase. Como es el último del día, eres libre de hacer lo que quieras después de esto. Que tengas un buen día. Y con esto los cadetes procedieron a marcharse. Bueno, excepto yo que permanecí sentado en el suelo. ¿Qué más podría hacer? Apenas podía moverme. ¿Necesitas una mano? Afortunadamente, tenía un caballero para este tipo de cosas. Levantando la cabeza, extendí la mano y me ayudé a levantarme. Una vez de pie, pensé en dar un paso adelante, pero solo me detuve ante el pensamiento. Como si estuvieran hechos de plomo, mis piernas se negaron a moverse. Tomando nota de esto, León negó con la cabeza. No había necesidad de que te esforzaras tanto. Mantenerse en el mismo nivel que antes habría sido igual de impresionante. Supongo que sí. Pero ese no era el punto. Solo quería ponerme a prueba. Aún así, León escaneó mi cuerpo de arriba a abajo, viendo el estado en el que te encuentras. No creo que fuera la idea correcta que te esforzaras hasta este punto. La próxima vez intenta moderarte. Lo intentaré. No lo intentes. Realmente hazlo. Podrías terminar paralizándote si te esfuerzas demasiado. ¿Cuánto tiempo iba a regañarme? ¿Entiendes eso? Quería decirlo. Tengo un nuevo chiste que quería contarte. ¿Quieres oírlo? Eso es un sí. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres decir? Te estoy ayudando. ¿Y? ¿No se supone que eres mi caballero? Yo soy. Está bien, bien. ¿Estás listo para escucharlo? Me aclaré la garganta. Justo antes de que pudiera pronunciar mis palabras, habló León. ¿Qué quieres de mí? Hice una pausa y lo miré. Parecía un hombre derrotado. ¡Qué mirada! Sí, así es como se supone que debe ser. Deja de hablar por un rato. Me duele la cabeza. En ello. León frunció los labios y dejó de hablar. Mirando su figura desde un lado, finalmente sentí una pequeña sensación en mi mano mientras la cerraba. Me sentí extrañamente poderoso en este momento. Con eso me ayudó a regresar a los dormitorios en silencio. Al día siguiente. Mi cuerpo todavía estaba extremadamente dolorido por el examen mental, pero me sentía mucho mejor que antes. Uam. Sentado en el aula, bostecé. El aula estaba inusualmente tranquila hoy. Al parecer hubo un anuncio importante. Tenía un poco de curiosidad, pero no estaba en condiciones de concentrarme adecuadamente. Uam. Especialmente cuando no podía evitar bostezar. Estaba demasiado cansado. ¿Puedo tener tu atención? El profesor a cargo del anuncio fue H.M. Profesor Oyobe. Me senté un poco. Mientras tanto, el profesor Oyobe colocó una pila de papeles en el podio antes de hablar. Algunos de ustedes quizá ya sepan lo que está pasando, pero lo diré para aquellos que no lo saben. Su mirada recorrió el aula. Tras presenciar las impresionantes actuaciones de varios cadetes durante las elecciones intermedias, los gremios se han puesto en contacto con nosotros para colaborar en un programa adaptado a estos prometedores cadetes. Los rostros de los numerosos cadetes en el aula cambiaron. No podía entender muy bien por qué reaccionaban de esa manera, pero pronto lo entendí. Recuerde, lograr una puntuación perimetral específica y cumplir con los criterios de elegibilidad preliminares no garantiza automáticamente la selección por parte de un gremio.
Otro aspecto crucial que influye en su decisión es la preferencia personal. Esto subraya la importancia de esta oportunidad para cada uno de ustedes. El aire se volvió tenso ante sus palabras. Por esa razón, cuando ingresas al gremio para vivir la experiencia, debes hacer todo lo posible para impresionarlos. Estamos hablando de tu futuro aquí. No lo tires. Al alcanzar los papeles en el podio, el profesor Oyobe los agitó en el aire. No necesito mucho de ti. Una vez finalizada la lección, sube al podio y selecciona en qué gremio quieres participar para vivir la experiencia. No hay garantía de que puedas ingresar a tu gremio seleccionado, pero no está de más que te importe. Con esto volvió a colocar el periódico en el podio. Espera, no te levantes todavía. Los cadetes acababan de empezar a dirigirse hacia los periódicos cuando el profesor Oyobe levantó la mano y los detuvo. En ese momento sentí que su mirada se detenía sobre mí. Una última cosa. Y luego, hizo una pausa en otra persona. Estaba empezando a tener un mal presentimiento. Hay otra petición de los gremios. Todos los cadetes dejaron lo que estaban haciendo y levantaron la vista. León. El profesor Oyobe gritó su nombre. Julien. Y luego el mío. Me tragué mi saliva. Han solicitado específicamente que los dos mejores cadetes luchen entre sí en una manifestación. Quieren evaluar adecuadamente tus habilidades. Giré la cabeza y me encontré con miradas con León. También parecía sorprendido. Pero dentro del shock, había algo más. Luego recordé lo que había sucedido el día anterior. Joder.